Probablemente todos ustedes ya conozcan la nueva generación de My Little Pony, Friendship is Magic. Por una razón u otra, se ha convertido en una gran sensación. Aunque te guste o no este show, debes de admitir que su éxito es impresionante. Sin embargo, todo esto plantea una pregunta. Lauren Faust ha trabajado en otros shows populares, y también en su propia línea de juguetes, Las Chicas de la Galaxia. ¿Por qué ella crearía el remake de algún comercial de juguetes de los 80, en lugar de usar sus ideas para su propio show? Podría ser que ella simplemente sea nostálgica, debido a los juguetes de My Little Pony de su infancia, pero aún así, ¿qué artista no preferiría trabajar en sus propias ideas? Leí esta noticia hace algunos años. Era sobre 6 chicas que iban a la misma escuela, y que murieron el mismo día, 18 de enero de 1989. Un amigo mío, de Carolina del Norte, me envió el artículo de un pequeño local de periódicos. Me había olvidado de eso, hasta después de mirar algunos episodios de My Little Pony, y percatarme de que las protagonistas eran sorprendentemente similares a las chicas que murieron. Me decidí a buscar ese artículo de nuevo. El documento había quedado cerrado, o tal vez yo haya olvidado el nombre. Así que traté de localizar a mi viejo amigo por medio del World of Warcraft, y preguntarle por el artículo. Resulta que él tenía el archivo guardado en su ordenador. Y no me equivoqué. Hay una conexión definida aquí. La primera chica, llamada Samantha Gales, fue obviamente la inspiración para Fluttershy. Una tímida e introvertida chica. Lo que no sabían sus compañeros de clases es que ella era constantemente abusada por su madre y padrastro en su hogar. Su madre la concibió a los 15 años, y ella culpaba a la pobre Samantha por arruinar su vida. Esto hizo que Samantha se cohibiese. Cuando su padrastro se mudó allí, la negligencia había empeorado. A su padrastro no le gustaba hacerse cargo de Samantha cuando su madre no estaba, por lo que él la encerraba en el sótano, a veces por un día entero. Su madre toleraba esto, y, a medida que ella crecía, golpeaba a Samantha por hablar fuera de lugar. Cuando su media hermana nació, el abuso llegó a ser considerablemente peor. Ella estaba hambrienta, fue forzada a dormir afuera, y algunas veces, era golpeada por completo. Debido a que se vestía con ropa en mal estado, y al tener una baja autoestima, los chicos de su escuela siempre se metían con ella. Sus únicos amigos eran los animales que ella rescataría, por lo que su familia se deshizo de ella. Cometió suicidio por una sobredosis de Valium. La segunda, llamada Janice Walters, siempre fue una de las chicas más populares. Ella era rica, inteligente, hermosa, y parecía vivir la vida encantada. Sin embargo, sus padres discutían constantemente, y parecían estar muy juntos, aunque solo por las apariencias. Ella fue ascendida a un alto nivel, lo que la convirtió en una perfeccionista. Quería convertirse en una diseñadora y vivir en París, pero sus padres querían que se quedara en Carolina y casarse con un hombre adecuado, alguien bien educado y de altos ingresos. En su mayor parte, sus padres le ignoraban. La única preocupación de sus padres era aparentar ser ricos y de una alta posición social. Pero, en realidad, su madre se casó con su padre por dinero, y desde que él había acumulado muchas deudas, comenzaron a perder dinero rápidamente.
Así es como ella se interesó por la moda, ya que empezó a hacer sus propios vestidos de moda, para mantener la apariencia de riqueza. Ella murió en un accidente automovilístico, cuando su madre y su padre se metieron en otra discusión por el dinero, mientras él estaba conduciendo. Su cuello se rompió en el impacto, y murió al instante. Ella era claramente la inspiración para Rarity. Luego estaba Alexandra Matthews. Alex fue una joven competitiva, siempre trató de ser la mejor, especialmente en los deportes, particularmente en la pista. Su padre siempre quiso un chico, y desde que su madre se declaró incapaz de tener otro hijo, decidió creerla como si fuese su hijo. Al final, sin embargo, ella siempre amó a sus padres, y era más feliz cuando jugaba deportes con sus padres. Incluso sobresalía en ellos. Esto la hizo más popular, y para cuando estuvo en la secundaria, era buscada por cazatalentos atléticos de universidades de todo el país. Así fue como empezó a entrenar más duro. Ella siempre quiso competir en los Juegos Olímpicos. Sin embargo, cuando tenía 15 años, su madre, quien había dicho que nunca podría tener otro hijo, tuvo un niño. Después, sus padres ya no le prestaban mucha atención a ella, lo que hizo que se decidiera a tener más éxito. Ella terminó corriendo muy seguido en la pista, descuidando a sus amigos, sus calificaciones, e incluso su salud personal. En algún momento, se sintió muy desesperada, y comenzó a tomar esteroides. Lo que ella y su familia no sabían, es que tenía un pequeño problema cardíaco, que los esteroides habían empeorado. Dado que seguía entrenando físicamente, terminó colapsando durante un partido, debido a una complicación cardíaca. Murió en el hospital, unos pocos días después. En el show, Rainbow Dash parece ser la más similar. La chica más similar a Pleasure, Hammy Sanders, fue una campesina, al igual que el personaje basado en ella. Lo que no fue incluido en el show es que la granja estaba siendo descuidada, y su familia siempre estuvo luchando con el dinero. Ella trabajaba muy a menudo para ayudar a mantener a su familia. Tenía muchos hermanos y hermanas, siendo ella la segunda, lo que significaba que ella y su hermano debían cuidar a los jovencitos. Esto quiere decir que nunca tenía tiempo para pasar el rato con sus amigos, o hacer cualquier otra actividad extracurricular, e incluso debía hacer su tarea en la mayoría de las noches. Ella tenía una tía, quien siempre ofrecía dinero para mantener a su madre y padre, pero ellos eran muy orgullosos y siempre lo rechazaban. Así fue hasta que su padre murió de un ataque cardíaco en 1987. Su madre le siguió poco después, tras suicidarse cuando ella no podía soportar la presión de cuidar a todos los niños. Por entonces, ellos fueron recogidos por Susan y la abuela, quien en realidad era incapaz de cuidar de ellos. Hammy ayudaba muchas veces con el jardín de otras familias, para mantener la suya a flote. Ella murió al caerse de una astilladora de madera. Pinkie Pie como un Pegaso, de los bocetos originales. La inspiración de Pinkie Pie probablemente sea la historia más triste. Katherine Jackson fue una hija adoptiva y se mudaba de casa en casa. Su padre de nacimiento mató a su madre y a sí mismo, en un ataque de furia cuando ella tenía 5, y ella nunca pudo acomodarse en un buen hogar.
Algunas de las otras familias adoptivas que se la llevaban, solo estaban interesados en el apoyo financiero que obtendrían al adoptar un niño, y se negaban a darle de comer o vestirla. Incluso cuando ella estaba en un buen hogar con una buena familia, sus viejos recuerdos seguían atormentándola, destruyendo su frágil cordura en 1.000.000 de pedazos. Ella tenía pesadillas de su madre gritando y sangrando, y su padre gritando por ella, diciéndole que vendrá por ella. Para cuando estuvo en la escuela secundaria, ella estaba completamente destruida. Comenzó a alucinar y actuar en la escuela. Algunos de los demás chicos, e incluso profesores, asumían que ella era muy hiperactiva y estaba tratando de ser graciosa. A veces pintaba, dibujaba y escribía sobre cosas fantásticas. Al mismo tiempo, su condición fue empeorando cada vez más y más, las voces e imágenes se volvían más realísticas y agotadoras. Ella murió cuando saltó de un edificio. Una de las voces le había dicho que ella podía volar. Lo que hace este último hecho más escalofriante es que Lauren originalmente había diseñado a Pinkie Pie como un Pegaso, como se ve en sus bocetos iniciales. Finalmente, la inspiración de Dwight Sparkle fue una estudiante con el nombre de Cynthia Little. Fue ascendida a un alto nivel desde una edad temprana. Su pequeño hermano siempre conseguía premios por logros académicos y atléticos, y ella fue ascendida al mismo nivel. Ella terminó descuidando otras facetas de su vida, con el fin de asegurarse de obtener mejores calificaciones. Por un tiempo, esto funcionó. Sus padres estaban orgullosos de sus logros, y les alardeaban a sus amigos por no tener solo un niño genio, sino dos. Así fue hasta que una academia privada local para dotados comenzó a interesarle a ella, en medio de otros estudiantes avanzados. Ella sabía que esta podría ser la mejor oportunidad para probarse a sí misma que era la niña perfecta. Pero la presión era alta. Ella sabía que quedaban pocos lugares para nuevos estudiantes, y también sabía que un examen y un ensayo eran requeridos para entrar. Entonces se volvió un poquito desesperada. Ella estudiaba hasta el punto de casi no comer y no dormir nunca. Cuando el examen se acercaba, ella entró en pánico, y optó por encontrar un ensayo en línea para, durante el examen, copiar y recurrir al engaño. Cuando fue pillada, sus padres se horrorizaron. Ella se hundió en una profunda depresión, y eventualmente se ahorcó para salvarse a sí misma de la vergüenza de ser una hija imperfecta. Puede que ahora te preguntes cómo pudo Lauren Faust crear un dulce show infantil, inspirándose en hechos tan deprimentes. Tal vez ella sentía una poca necesidad extraña de darles una conclusión a las niñas, o tal vez para contar sus historias de cualquier forma que ella pudiera. Piensa sobre esto. En un episodio llamado Las Crónicas de la Marca, cada pony describe la forma en que obtuvieron sus cutie marks. Rainbow Dash, quien fue capaz de hacer un Sonigram Boom en el mismo día para todas las demás ponis que lo vieron, y hacerlas capaces de obtener sus cutie marks. Claramente esto te hace pensar en la muerte de las chicas en la vida real, en el mismo día. Y en el show, Flutter sí es capaz de cuidar a los animales que la adoran. Rarity es una exitosa diseñadora con padres amorosos. Rainbow Dash es una gran atleta. Applejack tiene una granja exitosa. Pinkie Pie es feliz y sin ninguna preocupación en el mundo. Y Dwight Sparkle fue aceptada en una escuela exclusiva. Tal vez,
Solo tal vez, ella quería darles a los espíritus de estas niñas lo que siempre quisieron. Así de simple. Y yo creo que ellas son felices. My Little Pony Theory, traducí.